Hola, bienvenido a una nueva entrega en este canal. En esta ocasión vamos a hablar de las actualizaciones que NGRX nos trajo en su versión 8. Recuerda antes suscribirte a este canal, subo videos por semana acerca de performance en desarrollo web, muy buenos tips con Angular, así que suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones, así YouTube te informará apenas suba un nuevo video. Bien, este video hace parte de una serie que estoy construyendo de lo que trajo Angular 8 como actualización, ¿ok? Entonces, en mi canal puedes encontrar este video en particular donde hablo como en resumen de varias de las características que nos trajo Angular 8, pero lo puedes encontrar como videos un poco más especializados en cada tema. Ya tenemos el video de Differential Loading, Dynamic Imports, habilitando AB, los builders de CLI y los puedes encontrar ahora en el canal. Ahora, este video nos vamos a encargar de hablar de NGRX 8. Entonces vas a aprender sobre pues cuáles son estas novedades y un proyecto que yo tengo para mostrar en base a pues cómo hacer esta actualización. Y de paso vas a aprender, si nunca has visto cómo es NGRX, vas a ver cómo se implementa en un proyecto, digamos que actual y real, que se conecta a una REST API. Entonces hablemos un poquito antes de empezar. Recuerden que NGRX es la librería como oficial. Hay otras librerías, pero es como la librería más que tiene una comunidad más alta o más, digamos que es un poco más madura en cuanto a la implementación de Redux como patrón de manejador del estado de JavaScript en aplicaciones JavaScript dentro de Angular. Bien, entonces todo nace con el patrón Redux, que es muy utilizado en aplicaciones de React, Vue y es muy común ahorita verlo en muchas aplicaciones frontend. Y para implementarlo en Angular tenemos la librería NGRX, que es como la más madura y con mejor documentación. Bien, recordemos que Redux es un controlador del estado, bien, de tu aplicación de JavaScript. Para resumir un poco en qué se basa el patrón de Redux, sin embargo, puedes encontrar un video en mi canal hablando un poco más a fondo de la teoría de Redux, así que puedes pausar el video, verlo y podemos continuar, no hay problema. Pero aquí voy a resumir básicamente esta teoría. Básicamente se basa en tener solo un flujo de información, bien, basado en un patrón que ellos implementan o que se propone llamado pues action, reducers y store son como los elementos un poco de este patrón. Una action es algo que va a producir un cambio o mutar el estado de alguna manera de la aplicación. Esto es implementado o escuchado por un reducer. Es a la que le va a llegar esa acción y es la que va al final a mutar este cambio. El action es una descripción apenas de lo que va a hacer. Entonces esto le llega al reducer, el reducer hace este cambio y todo esto queda almacenado en el storage. Bien, un storage global, un contenedor global de toda la aplicación. A su vez, este storage o hacia este storage se pueden suscribir varios componentes de interfaz gráfica. Entonces, cada vez que ocurre un cambio en el storage, el componente de interfaz gráfica sabe o escucha atentamente hacia ese storage y sabe que tiene que reaccionar a algún cambio o renderizar algún nuevo cambio. Entonces, está suscrito. Bien, y desde la misma UI, básicamente se envían acciones y por eso es un solo flujo. Bien, de información. Esto es muy recomendable, o Redux es muy recomendable cuando tenemos aplicaciones muy complejas. Aquí, por ejemplo, esto es un tipo Jarvis, donde en una misma pantalla tenemos muchos componentes que están, no sé, recibiendo datos en tiempo real, que un simple filtro en alguna parte de mi interfaz puede cambiar todas las índices. En mis componentes, etcétera. Entonces, cuando tengo una interfaz muy compleja, con muchos cambios, con muchos datos, se vuelve un poco complejo de manejar como qué cambió qué y qué cosas están reaccionando con qué. Entonces Redux, básicamente al implementar este patrón de un solo flujo, podemos solucionar este problema de forma muy conveniente. Bien. Viéndolo de forma estructural se ve algo así. Nosotros tenemos componentes para abstraer básicamente una aplicación. El componente para la navegación, el componente para el footer, el componente para, no sé, un formulario como tal. Y básicamente, si no tenemos Redux, básicamente tenemos que un componente puede generar un cambio y este puede ser escuchado por otro componente y reaccionar a ese cambio. Sin embargo, como no hay un flujo o una manera en que todos estén concordes
digamos que de mutar el estado y de notificarse el estado entre ellos, básicamente se vuelve un desorden y cada cosa notifica a cada cosa por aparte y en tal punto puedes perder el control de tu aplicación porque no se sabe qué cambió qué. En cambio con Redux, como el patrón es unidireccional, básicamente sabes qué cosas está cambiando, lo cambias por medio de una action, o bueno, mandas el envío de esa notificación de cambio por medio de una action, el residuo lo cambia, lo almacena en el storage y los componentes básicamente que tengan que ver con esa data, pues van a recibir ese cambio por forma de sus scripters, básicamente, con observables. Es un poco como maneja el patrón y esto ayuda muchísimo, como les digo, a aplicaciones donde ya la interfaz se vuelve muy compleja a manejar o donde tenemos muchos datos cambiantes. Ustedes pueden encontrar la documentación oficial como NGRX, ya tienen una documentación oficial. Y cuando yo empecé con NGRX, que estaban como en su versión 4, la documentación estaba en el repositorio de código con Markdown, pero ahorita ya tienen una página oficial, así que es mucho más fácil leer la documentación y saber de qué trata. Ahora, ya después de, digamos, explicarte esto, vamos a entrar en un demo, que es una aplicación que se conecta a una REST API. Es una aplicación de tareas, pues que tiene todo este patrón. Bien, se llama, pues, es To-Do MVC o To-Do Apps, que básicamente es una aplicación súper sencilla que lo único que hace, aquí ya la tengo, digamos que en mi local, que simplemente hace un fetch de un servidor para traer unas tareas. Puedo crear una tarea, ¿sí? Acá, por ejemplo, debería salir, hola. También puedo checar una tarea, puedo eliminar una tarea, bueno, sí, como todo un gestor de tareas. Ahorita vamos a ir viendo un poco más de las características que tiene esta aplicación. Tiene algunos detalles significativos. Sin embargo, quiero aclarar desde este momento, quiero aclararte que esta aplicación tiene sobreingeniería. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente quiere decir que una aplicación de To-Dos es muy sencilla como para ponerle Redux. Bien, Redux, como les dije anteriormente, es un patrón para cuando tengan muchos datos o básicamente las interacciones de muchos de estos datos interactúan en tiempo real con otros componentes o que al hacer un cambio aquí no tenga que actualizar la data en otro y se vuelva digamos que complejo tener todo el manejo de estados de varios componentes y de la interfaz. Ahí es donde cobra significado Redux. Pero para una aplicación de tareas como la que les voy a explicar, no tiene mucho sentido y es sobre ingeniería. Sin embargo, no me alcanza un video para hacer toda una aplicación compleja porque pues es bastante largo de implementar como tal el patrón de Redux. Pero créanme que cuando tienen aplicaciones de ese tipo, se vuelve muy cómodo empezar a pues poder manejar cambios de estado o manejar aplicaciones complejas. Bien, además que trae unos beneficios en performance que luego vamos a hablar. Así que este es un ejemplo de implementar Redux en una aplicación de To-Dos, una aplicación sencilla. Sin embargo, tengan en cuenta que ya es sobre ingeniería, ya que To-Dos es una aplicación sencilla, simplemente es un listado de tareas, no tiene routing, no tiene muchas cosas así complejas, no tiene muchos estados, así que ya por ende estamos haciendo sobre ingeniería. Así que este es ejemplos con fines didácticos de aplicar Redux en un proyecto pequeño. Bien, es totalmente viable. Ustedes simplemente si quieren manejar la aplicación pequeña con Redux es viable, pero puede que simplemente con Angular y nada más te funcione bien, ¿vale? No es necesario, a menos que, como te digo, pues tu aplicación maneje datos muy complejos o datos muy cambiantes. Bien. Yo para dashboard, todo lo que es un dashboard lo utilizo casi por default. Si es un dashboard que tienen que administrar varias cosas, mostrar varias métricas, utilizo Redux, ¿bien? Pero este es en mi caso particular. Bien, para explicar un poco cómo funciona a nivel de diagrama la aplicación y ustedes tengan en mente todo lo que vamos a ver en código, pues hice un pequeño diagrama. Entonces, básicamente, recuerden la teoría anterior y es que yo tengo una acción, ¿bien? Esta acción es mandada a un reducer. Poniéndolo en palabras más claras, yo tengo una acción tiene que describir qué es lo que va a hacer para que el reducer la entienda y sepa qué cambio va a hacer. Entonces digamos que a esta acción le puse load to-dos request, entonces tiene que hacer un request para cargar los to-dos. Bien, esto básicamente lo recibe un reducer que se llama to-dos UI reducer, ya que una buena práctica es que tú apartes las acciones de UI con las acciones del storage en sí mismo, ¿vale?
Luego vamos a ver un poco más de qué se refiere esto. Pero básicamente hay unas acciones que solo tienen que ver con el estado, por ejemplo, de la petición o de la interfaz como tal, y no con la data en sí. Y esas dos cosas por lo general digamos que se separan. Entonces mando una solicitud de request. Esto muta el estado de alguna manera. Por ejemplo, puede prender un loading para empezar a decirle al estado, hey, estoy haciendo un request, así que voy a mostrar un loading. Y eso es lo que hace apenas esta acción. Simplemente va hacia el storage y prende un loading. Pero a esto se le implementa un effect. ¿Qué son los effects? Son básicamente las acciones secundarias. Y esto es que en todo el patrón de Redux, básicamente una acción es escuchada para producir otras acciones. Bien, a esto se le llaman acciones secundarias. En Angular se le conoce como effects. En Redux, por ejemplo, en React y Redux lo conocerás como con librerías de middlewares o Redux Saga. Son como las librerías para hacer acciones secundarias. Bien, en Angular tú lo vas a encontrar como bueno, como effects. Y como son los efectos o los effects o las acciones secundarias de todos, pues normalmente se le pone todos effects o las acciones secundarias, no sé, de users y user effects, ¿vale? Entonces va a haber un effect que esté escuchando atentamente cuando la acción de request sea enviada al storage. Él la va a escuchar, como que la va a intervenir, por decirlo de alguna manera, como un middleware, y va a producir algunas acciones secundarias. ¿Cuáles acciones secundarias va a hacer? Pues simplemente se comunica con mi provider o mi servicio, To-Do Service, que pues va a hacer una petición a una REST API para obtener las tareas. Bien. Esa acción básicamente o esa petición va a producir otras acciones. Entonces, ¿qué hace? Que este effect produce otras acciones. Puede que ya cuando haya traído toda la data que rescató gracias a nuestro servicio, que hizo una comunicación a una REST API, trajo pues como ya tiene todas las tareas, yo puedo enviar otra acción al storage ya para cargar todas esas acciones, todas esas tareas o to-dos hacia el storage. Bien, también puedo enviar otra acción diciendo, hey, ya todo salió bien, o sea, como que cargué las tareas exitosamente, así que puedo ir al reducer y apagar el loading que estaba prendido. Y también en el caso de que algo salga mal, puedo enviar una otra acción llamada load to do fail, es como cargar las tareas falló, y vuelvo a apagar el loading y pues notifico en interfaz gráfica el error. Bien, entonces básicamente un poco así se manejan las acciones en esta aplicación de To-Dos. Hay varias. Por ejemplo, es casi este mismo esquema para agregar una tarea, para editar una tarea y para eliminar una tarea. Entonces hay no sé, agregar tarea request. Esto tiene un efecto, va hacia el servicio, actualiza una tarea o crea una tarea. Por ende, la agrega, produce otras acciones para agregarle al storage o para notificar que todo fue exitoso o para notificar que algo falló. Bien, entonces ten mucho en cuenta esto. Cabe mencionar que aquí ya debes tener algunos conocimientos de conexión a REST API. Si no los tienes, puedes ir a un video que tengo en mi canal hablando de cómo conectar HTTP. Y de por sí hicimos una aplicación móvil en Ionic conectados a un servicio de REST API, ¿vale? Pero pues este es un nivel, digamos que un poco más intermedio. Entonces vamos a empezar. Voy a ir explicando cada uno de los cambios que nos trae NGRX 8. Bien, ¿cuáles son esas características o cuáles son esos cambios? Si tú estabas atento o esperando básicamente cuáles son esos cambios de NGRX 8 y ya sabes toda esta teoría, pues básicamente aquí ya es el momento para ti. Entonces vamos a empezar por cuáles son los cambios. Los primeros cambios que vamos a notar es en los action. Y en resumen, básicamente los cambios que vamos a notar no son muy complejos. De por sí no hay algunos breaking chains que ustedes los pueden encontrar en la página. Pero si ustedes estuvieron manejando y si se tuvieron actualizados con la versión de NGRX 7, no van a tener casi ningún inconveniente. Básicamente pueden actualizar y ya, no hay mayor cosa. Ustedes pueden entrar a la página de NGRX. Aquí van a la sección de Migrations. Van a la sección de V8, versión 8. Y acá, pues miren cómo lo actualizan. Simplemente tienen que correr el comando ngupdate, nada más. Y luego, pues mirar si de pronto ustedes caen en alguno de estos breaking chains. Pero normalmente las aplicaciones no utilizan
varias de las cosas que dicen aquí, a menos que ya tengas un uso más avanzado de NGRX. Así que si tienes una aplicación normal, normalmente no tendrías que actualizarlo o pues tener o sufrir alguno de estos breaking chains. Sí, igual cerciórate de esta lista y mira a ver si de pronto estás utilizando alguna de estas características y pues simplemente lo corriges. Pero por ejemplo, la mayoría de aplicaciones simplemente con hacer el update ya está. Nada más. Ahora, las características que tiene de más es los que vamos a utilizar. No me voy a enfocar a solucionar breaking chains, sino de mirar cuáles son las características nuevas. Y las características nuevas se resumen en reducir el tamaño de código. Nosotros para crear una acción tenemos un patrón un poco largo en código para poder crear una acción. Bien, y básicamente en NGRX 8 en esta versión tiene funciones para crear acciones, crear effects y crear reducers de una forma mucho más amable y mucho más cómoda para el desarrollador. Así que es básicamente las características que voy a hablar en este video. Entonces vamos a hablar de las actions primero. Normalmente una acción, como les explicaba en la teoría, es algo que describe precisamente el cambio que va a tener que hacer el storage o el reducer como tal y guardarlo luego en el storage. Pero normalmente todas las acciones tienen un type. Este type es importante y debe ser un identificador único, pues para que el reducer lo entienda y sepa qué cambio tiene que hacer. Entonces, básicamente por alguna razón o por buenas prácticas tiene que ser descriptivo, saber de dónde salió esa acción. Por ejemplo, acá le ponen un scope llamado login page y saber cuál es la acción de login, ¿bien? Y luego yo ya le puedo enviar data, cualquier tipo de data. Bien, como el user y password, puedo enviarle todo un objeto, puedo enviarle solo un string, yo ya le puedo enviar cualquier cosa, pero el type es obligatorio, bien, y es un identificador único de esa acción, bien. Entonces, básicamente, si nosotros vamos a nuestra aplicación, básicamente, aquí vamos a ir hacia las acciones de todos. Entonces, básicamente lo que tenemos es pues todas nuestras acciones. Estas son las acciones que literalmente modifican directamente el storage. Como les digo, hay otras acciones de interfaz gráfica que ahorita vamos a ver. Entonces, las acciones que modifican directamente el storage son agregar tarea, eliminar tarea, actualizar tarea y cargar tareas. Bien, y tengo un patrón que era el que se utilizaba en las versiones anteriores, que se llaman los action creators, que es básicamente para simplemente crear este tipo de JSON o de objeto con un type y con sus atributos. Se creaban clases con el tipo automáticamente muy bien tipado o fuertemente tipado y pues básicamente esta clase lo que me producía simplemente es un objeto como estos. Bien, entonces yo tengo varias de las acciones pues de esta manera, de este tipo. Sin embargo, esto es básicamente como es antes. Entonces teníamos un enum como para encapsular los IDs de cada una de esas acciones. Luego teníamos una clase para poder crear esta acción y que desde un solo punto se pudieran crear acciones y no tuviéramos problemas de mantenibilidad en un futuro. Y luego básicamente uníamos todas esas clases en un type de TypeScript llamado toDoActions para poder que el reducer recibiera cualquiera de estas acciones. Bien, entonces esto es antes. Entonces si ustedes ven el tamaño del código puede ser complejo simplemente para generar una acción. Pero pues así lo hacíamos antes. Ahora básicamente hay una forma muchísima más fácil. Bueno, se me olvidaba. ¿Cómo enviábamos esta acción o cómo básicamente se implementa esta acción? Literalmente lo que hago es crear un objeto de esa clase con add de todo, le envío los parámetros. Bien, recuerden que add de todo sigue siendo una clase, nada más. Y lo que me retorna esto, pues básicamente es su type y pues un payload donde yo enviaba toda la información necesaria. Bien. Ahora simplemente crear una acción reduzco como el enum que yo tenía arriba, también reduzco como el join de acciones y simplemente utilizo la función que ya me da NGRX llamada createAction, donde aquí literalmente ya le envío el ID de la acción y tiene una forma de describir o de tipar los parámetros que va a recibir esa acción si los tiene. Bien, entonces básicamente se vuelve en casi 3 partes de código para poder manejar acciones. La volvemos en una sola, que es una función que va a tener estas características. Bien, entonces vamos a hacer la migración de una de estas tareas, ¿vale?
Enviarla también es sencillo, ya como es una función, si ustedes ven esto es una función, no es una clase, pues básicamente lo que hago es ya no crear un objeto, sino simplemente llamar a la función. Esto también me va a producir el mismo tipo de acción y pues envío el to do, ¿vale? Entonces vamos a hacer primero una migración de una tareita sencilla o de estas tareas que están acá, ¿bien? Y yo ya tengo como algo de trabajo ya adelantado, porque pues el trabajo en teoría de migrar cada una de estas cositas puede ser largo, depende del tamaño de su aplicación, entonces es como para no aburrirlos con el tipeo. Entonces vamos a ir a las acciones y acá yo ya las tengo cambiadas. Voy a cambiar solo una para que hacer la demostración y veas cómo digamos que se cambiaría. Luego el resto los voy a copiar y pegar, ¿vale? Entonces digamos que yo tengo agregar to do. Entonces vamos a volver esto pues algo exportable, una constante. En teoría como es una función, entonces ya no lleva pues por buen naming, ya no lleva pues la mayúscula al principio, simplemente sería una función llamada add to do. Luego tengo que desde el storage traerme a create action y a la función prompts. Bien, entonces llamo a la función create action. Ahí está, create action. Básicamente recibe dos parámetros: el ID único de esa acción, entonces va a manejar los mismos IDs, to do, add. Y luego si tuviera una parámetros que yo le quiero enviar, hay algunas acciones que no lo tienen, pues simplemente le digo prompts, lo ejecuto, literalmente es una función que se ejecuta, pero para que tenga tipado pues simplemente le agrego el tipado. ¿Y qué es lo que yo quiero? Pues básicamente recibir un to do. Esto tiene que ser tipado tipo JSON. Listo. Y ya, esto es. Entonces, básicamente, esta es la diferencia contra esta. Solo que ya no tengo que tener un enum, ni tampoco tengo que tener un joint de todas las acciones. Literalmente, todos son simplemente funciones. Entonces, voy a hacer rápidamente las demás para que vean el ejemplo. Entonces, aquí sería update to do. Entonces, vamos acá. Simplemente actualizamos. Update to do. Entonces la acción sería update to do. Y miren que en update recibo un tipado un poquito diferente. Y es como utilizo el update que me da entities de NGRX para manejar una actualización. Esto es precisamente una de las características de NGRX, de entities. Déjenme en los comentarios si quieren que veamos más acerca de entities. Es un buen patrón para colecciones de datos. Y update me permite hacer una actualización óptima en el estado de Redux. Bien, basados en el hash o en memoria, básicamente tener los objetos y actualizarlos casi de una. Ahora vamos a hacer el delete. Entonces vamos a ir acá al delete. Entonces básicamente aquí sería delete. Y en delete simplemente recibo un ID. Bien. Nada más. Con el número del ítem que yo voy a eliminar. Y luego cargar to-dos. Load to-dos. Load to-dos. Pues va a cargar todas las tareas al storage de Redux. Vamos a ver qué identificador teníamos. Load to-dos. Y pues básicamente como tiene que cargarlos todos al storage, pues debería recibir toda una lista de to-dos. Recuerden que to-do es un objeto que ya es una interfaz normal que tengo, que simplemente un to-do tiene una ID, un título y un estado de completado. Entonces aquí ya quedaron todas mis acciones. Entonces literalmente puedo borrar esto. Ya no lo necesito, no necesito ninguna de estas clases. Entonces ya simplemente las borro, solo necesito las funciones. Bien. Y esto tampoco, el joint de esto tampoco lo necesito. Entonces básicamente me queda de esta manera. Y bueno, elimino como las importaciones que ya no necesite. Entonces ahora básicamente me queda un tamaño de código mucho menos, pues más reducido. No tan largo como antes lo teníamos. Entonces así de esta manera puedes migrar las acciones o puedes utilizar como la nueva forma de crear acciones de Redux, ¿vale? Ahora, como te digo, yo también tengo acciones encargadas de solo mutar el estado o de cambiar el estado directo desde el storage, pero también hay acciones que se encargan de la interfaz gráfica, como te digo, el request,
el success y el fail. Esas son cuestiones más de interfaz gráfica que directamente del storage. Y también tengo todas estas acciones. Miren que por cada una de estas acciones, agregar to do tiene sus tres variantes: el request, el success y el fail. Para actualizar también tengo un request, un success y un fail. Bien, es que es básicamente enviar la petición y saber si la petición fue exitosa o fue fallida. Entonces básicamente voy a actualizar todas estas tareas, solo que pues como te digo, yo ya te ahorré trabajo. Acá ya las tengo actualizadas, porque si no pues me verías todo el video haciendo simplemente cambiando acciones. Entonces simplemente voy a cambiar todo este archivo y pum. Entonces simplemente ya tengo todas las tareas migradas a la nueva forma de las create actions. Bien, esto es por la parte de las acciones. Ahora la otra cosa que cambia son los reducers. Bien, los reducers recordemos que son los que reciben estas acciones y al final van a cambiar el estado, y esto al final se ve reflejado en el storage de Redux. Entonces básicamente lo más normal es que cuando tenemos un reducer, cuando teníamos un reducer, teníamos una función, por ejemplo aquí toDoReducer, y con un switch básicamente mirábamos qué acción llegaba y cambiábamos el estado o mutábamos el estado de nuestra aplicación. Por ejemplo, si la acción era load todos, cargar todos, simplemente utilizo el adapter. El adapter es parte del patrón de NGRX Entity, que es para manejar colecciones de datos, y simplemente le digo, mire, quiero agregar toda una lista de datos a mi estado de todos, y pues le enviaba estas todos y ya. Es básicamente, pero básicamente el switch era bastante largo de acuerdo a la acción. Ahorita también hay una forma mucho más fácil, y es también con un método que ellos llaman el create reducer, y con esto simplemente en vez de hacer switch básicamente utiliza una función llamada on que recibe las acciones y pues luego sigo modificando el estado como lo venía haciendo. Así que vamos a hacer también ese ejemplo. Entonces vamos a ir a nuestro reducer. Vamos a tenerlo por acá. Acá está nuestro reducer. Entonces, como les digo, miren, acá teníamos un switch con todas las acciones, y en cada una de las acciones, pues, por ejemplo, agregar todos, pues agregaba la lista de to-dos, agregar una tarea, agregaba solo una tarea, actualizar, pues utilizar el patrón de update one o remove one. Bien, entonces vamos a cambiar todo esto pues a la nueva forma utilizando create reducer. Ven que aquí ya hay algunas fallas porque pues las acciones ya no se traen en clases, se traen en funciones, entonces nos toca ir viendo ese tipo de cosas. Vamos a ver, lo primero que vamos a hacer es, bueno, primero me voy a basar en el código que ya tengo listo. Por si cometo algún error, pues simplemente me baso en el código que ya estaba funcionando. Entonces lo primero que tengo que hacer es simplemente en NGRX me traigo desde el store a las dos funciones que vamos a utilizar. Estas dos funciones se llaman createReducer y la función ONT. Luego las acciones, en este caso voy a simplemente importar las acciones de las que modifican directamente el storage. Bueno, aunque todas las acciones modifican el storage, pero lo que me refiero son acciones que literalmente se van a meter con la data pura, y los otros simplemente son estados de interfaz gráfica, ¿ok? Como el request, el success y el fail. Entonces aquí simplemente voy a crear un toDoActions, simplemente trayéndome todas las acciones que están acá, que recuerden que son simplemente son todas las funciones que ya cambiamos. Bien, entonces ahora voy a crear una pues también exportable para que se pueda utilizar. Export una constante, esta vez se va a llamar igual toDoReducer, y vamos a crear nuestro reducer. Bien, obviamente aquí me sale error porque pues tengo dos funciones llamadas igual, o dos pues ahí están conflictuando, así que voy a comentariar esta y empezar a trabajar en la nueva forma del reducer. Ahora, ¿qué me recibe este reducer? Básicamente, este reducer lo que me recibe es un estado inicial, y luego con la función on empezar a leer cada acción y cómo cada una de estas acciones cambia el estado o muta el estado. Entonces acá tengo la acción inicial, y luego ya con la función on, como te digo, empezamos a leer las acciones y a cambiarlas. Entonces acá tenemos todo el, digamos que el namespace de acciones. Vamos a leer primero la de, bueno, digamos, load to do está mal en cuanto a naming, como carga varias debería ser load to do's, porque
carga varias, no carga solo una. Entonces voy a pasarle el load to do's. Y acá el load to do's. Ya. Entonces, lo segundo es que esto tiene una función que lo que hace es recibir el estado actual de los to-dos, y luego como segundo parámetro las acciones o las funciones que yo esté recibiendo aquí en mi action. Bien, por ejemplo acá yo tengo to-dos, la lista de to-dos, entonces yo la puedo recibir aquí, to-dos. Bien. Como es una función, pues básicamente pues simplemente tengo el arrow function. Y ahora tengo que retornar cuál va a ser el nuevo estado. Básicamente, como estoy utilizando el patrón de entities, puedo utilizar un adapter de NGRX store, bueno, de NGRX entity, y decirle que voy a agregar varias tareas a mi storage, a alt, le mando todos los to-dos y le vuelvo a mandar el estado para que lo cambie. Al parecer algo está mal acá. No, ya, simplemente ya funciona. Entonces de esta manera cambiaríamos. Entonces miren, las que nos faltarían, simplemente vamos a hacer las demás. Entonces agregar to do, recibiría solo un to do. Recuerden que la de agregar to do recibe como parámetro pues el to do como tal, entonces simplemente sería to do. Del adapter utilizaría agregar one, y pues le mando el to do. Luego simplemente vamos a ir hacia el update to do. Miremos que tiene update to do. Update to do tiene un to do pero de tipo update. Este update se saca de NGRX entity, que como les digo es un patrón, un formato para enviar, para actualizar cambios de una entidad dentro del storage de forma muy eficiente en cuanto a performance o en cuanto a rendimiento. Entonces, pues básicamente es un hash de objetos y la búsqueda es muy rápida. Entonces, acá voy a recibir el update, pues como el update que voy a recibir. Acá entonces yo le digo update one y le mando ese update y listo. Y finalmente vamos por el delete. Entonces el delete que recibe, un ID que es tipo number. Bien, entonces vamos a escuchar el delete. El estado en teoría simplemente recibe el ID y aquí simplemente llamaría la función remove one, remover 1, y es este ID y el estado. Listo. Entonces ya tenemos nuestro reducer ahora utilizando el create reducer, que es la función de NGRX 8. Y pues esto ya lo borramos. Bien, esto como les digo cambia directamente como la colección de to-dos que yo tengo en mi storage, pero también como les digo tengo unos reducer o estados solo de interfaz gráfica, bien, que solo tienen que ver con interfaz gráfica. Por ejemplo, el success, el request y el fail. Entonces, pues básicamente acá también tendría que cambiar todo este reducer, pero otra vez ya lo tengo preparado, así que simplemente lo vamos a copiar y pegar. Ok, ahí ya está. Creo que aquí me faltó un error y es que, o salta un error y es, me falta agregar dos, digamos que estados nuevos a mi estado de interfaz que no los había agregado, que son estos dos. Para un loading para el agregar todo, que en teoría es un booleano. Y el error que puede ser string o nulo. Ya, listo. Y por lo general pongo primero el error que el loading. Listo. Son solo dos cosas. Miren que por cada uno de los estados yo tengo un manejador en interfaz gráfica. Es decir, el loading para cuando está cargando un to-do. Y si en caso de que algo salga mal, pues tener el error. Igual el loading para agregar, actualizar o eliminar. Estos son simplemente para saber cuáles son esos cambios de estado de esos requerimientos en específico. Al final luego uno los puede unir en un solo loading en interfaz gráfica, pero al final tengo segregado el cambio de cada uno. Listo, entonces aquí ya tengo mi reducer de la interfaz gráfica. Bien, ahora vamos hacia los effects. Los effects también tienen un cambio pequeño y también utilizan una nueva función llamada create effect. Bien, los effects recuerden que son los que se encargan de interceptar algunas acciones para producir algunas otras, o lo que conocemos como efectos secundarios. Entonces,
un effect puede ser un poco largo, pero digamos que vamos a resumir lo que está pasando acá. Acá básicamente estoy escuchando la acción add to do request, ¿sí? Es decir, cuando yo envío el add to do request, el request para agregar un to do, el effect lo escucha, lo intercepta y lo que va a hacer es recibir los parámetros que tenga esa action y pues va a llamar a nuestro servicio para crear un to-do. Luego la respuesta produce nuevas acciones como agregar to-do al storage o simplemente notificar el success para que la interfaz pues sea cambiada o se apague el loading o lo que tengamos que hacer. Aquí esta es la versión antigua. Miren que tenemos los create an action, tenemos clases para enviar acciones, etcétera. Básicamente ahora tenemos un create effect que reduce un poquito el tamaño del código del effect, ¿vale? Entonces, básicamente está pasando lo mismo, solo que nos ahorramos unas líneas de código y pues utilizamos la función createEffect. Entonces vamos a hacer también ese cambio. Entonces vamos a ir al effect. El effect si no tengo dos, uno para la UI y otro para el storage como tal o la colección, sino que tengo simplemente uno que pues recibe todas en particular. Miren que acá ya empieza a fallar todas mis actions anteriores porque pues eran clases y ahorita pues son funciones. Entonces ahora simplemente como casi mantuve el naming pues y como son funciones, básicamente lo único que tengo que cambiar es que inicien en minúscula porque son funciones y no clases. Y ya, eso es todo. Esta ya no la necesito. Entonces estas son todas las acciones que yo necesito. Ahora pues vamos a hacer el cambio. Entonces vamos a digamos que esta es la primera que vamos a migrar. Entonces vamos a llamarla load to do request en minúscula y vamos a utilizar la función, bueno, nos toca importar la función create effect. Bien, entonces desde aquí simplemente vamos a create effect y él va a pues ser una función que esta función básicamente tiene toda la interacción pues de las acciones secundarias que va a arrojar. Entonces aquí llamo a actions, ejecuto nuestro pipe y empiezo básicamente a casi a traslapar un poco lo que tenía en mi acción anterior. Entonces básicamente aquí tenía off type y es como qué acción es la que va a interceptar. Entonces aquí ya no tengo que tiparlo, esto ya está muy bien tipado con la nueva forma de crear acciones. Entonces no tengo que forzar el tipado. Y simplemente la acción que quiero recibir aquí es load to do request. Entonces vamos simplemente a escuchar esa acción. Cuando llegue esa acción a mi effect, básicamente voy a tener este switch map para que produzca el efecto secundario. Bien, entonces básicamente ¿qué cambia? Pues va y hace una petición a ToDoService. Miren que ToDoService es nuestro servicio normal que vaya a hacer peticiones a una REST API. Si ustedes vieron el video de HTTP, es exactamente pues simplemente hacer peticiones a la API. Entonces voy, me comunico, traigo a todos los to-dos, solo que produzco dos acciones. Si todo sale bien, produzco dos acciones. Una vez pues vaya y cargue todos esos to-dos con la acción load to-dos. Y segundo, notifique a la interfaz gráfica que pues que todo salió bien. Bien. Y si algo salió mal, pues envíe la acción load to do fails. Bien. Eso es. Recuerden que esta acción básicamente se envía al reducer. Vamos a ver el reducer rápidamente. El reducer simplemente recibe esta acción y agrega todas las tareas a el storage. Listo, entonces no voy a migrar las demás porque son como larguitas, entonces simplemente voy a copiarlas, pero básicamente así fue la migración. Bien, entonces, simplemente voy a copiar los demás. Entonces acá está el de agregar request, update request, delete. Ya. Entonces elimino todas estas. Y listo. Entonces ya tengo pues todas utilizando createEffect. Bien. Recuerden, ahí está el repositorio. Si quieren ir a un momento específico del código o tienen alguna duda, pues simplemente pues pueden ir al repositorio y consultar. No hay ningún problema, está libre. Listo, entonces ya tenemos los effects. Literalmente ya acabamos. Bien.
Hasta ya está el slide de despedida. Pero nos falta algo bien importante y es que como cambiamos las acciones que eran clases, ahora de donde estábamos haciendo dispatch de las acciones, recordemos un poco y vayamos hasta atrás. Aquí una acción, envío una acción, es implementada o interpretada por un reducer, se guarda en el storage y cualquier interfaz gráfica pues actúa sobre eso. Pero la interfaz gráfica también envía acciones y eso es lo que nos falta actualizar, la interfaz gráfica, donde se envían las acciones, pues cambiarlo en forma de funciones y no de clases como lo teníamos. Entonces, básicamente es como varias de estas cosas que también se rompían en los effects, tenemos que cambiarlas en nuestra interfaz gráfica. Entonces, vamos a ir a, gracias al patrón de presentadores y containers, básicamente es un patrón que uno implementa en Redux. Básicamente, los containers son los que tienen comunicación con el storage y los components simplemente son inputs y outputs o transfieren información con inputs y outputs. Así que yo sé que cualquier cosa que tenga que ver con el storage de Redux, que son precisamente estos componentes que están escuchando hacia el storage, estos de acá, básicamente con eso yo puedo saber que solo los containers son los que tienen inyectado al storage. Entonces, básicamente solo tengo que ver cuáles son mis containers y ver las acciones que estaban enviando y cambiarlas. Entonces, acá, por ejemplo, estaba agregando a add to the request. Esto ya, esta función no la utilizo, entonces simplemente voy a ver dónde hacía el dispatch de esta tarea. Entonces, miren que lo hacía aquí y como ya no es una clase, es simplemente una función. ¿Qué otra cosa? En to-do list también en que hacía allí. A ver, enviaba un delete y enviaba un update. Y creo que estas dos me sobran, estas dos funciones de acá. Entonces vamos a ver esta de delete. Simplemente ya la vuelvo una función, no una clase. Y aquí también. Listo. Y finalmente vamos a ir a los grunts, que es una forma también eficiente de hacer un load de objetos que guarda caché de por sí si ya está cargado. Bien, entonces acá sería load to request y lo cargo. En teoría creo que ya estaría nuestra aplicación totalmente migrada. Si hay varias de estas cosas que no entienden, por favor díganmelo. Voy a ver si hago unos videos un poco más explicativos acerca de NGRX. Si no, en el canal de Código Facilito, Jorge Cano, que es un Google Developer Expert, tiene todo un curso de NGRX y está gratuito en YouTube. Bien, lo que yo estoy hablando en este momento es las novedades que trajo NGRX 8 y cómo hacer la migración. Bien, utilizando estas funciones de crear effect, redux y actions. Listo, entonces en teoría ya está todo migrado. Entonces si yo corro mi aplicación con ngsharp, espero no falle nada. Recuerden que es un demo casi en tiempo real con ustedes, así que pueden fallar cosas. Y generalmente yo no hago edición, así que pues posiblemente pueda fallar algo, tal vez sí, tal vez no. Aunque sí preparo los videos. Entonces, y tengo código de respaldo pues con la versión ya funcionando. Entonces vamos a ver si todo sale bien. Voy a ir cerrando las páginas y pues aquí tenemos que hacer la larga espera de la compilación. Aquí ya de por sí este proyecto también está actualizado con Angular 8. Bien, entonces ya tiene todas las características que vimos en los videos anteriores. Tiene Ivy habilitado, tiene differential loading, bueno, y varias de las cosas que hemos visto en los videos anteriores. Listo. Tenemos entonces, está haciendo request hacia la API de Todos. Me trae todos los todos. Si ustedes notan, hay algunas cosas en la interfaz. Por ejemplo, acá me dice que hay 10 ítems. También me dice que muéstrame todos los activos. Digo todos los activos y los completados. Si yo voy a Active, pues va y solo me trae los activos o los completados, pues solo los que están chequeados. Puedo agregar una tarea. Voy a agregar pues nueva tarea. Nueva tarea. Y básicamente aquí tengo pues esa nueva tarea, ¿bien? Y aquí esto me aumentó a 11, todo normal. Y pues aquí en Active siguen estando, bien. Voy a hacer una edición, entonces le hago doble clic y voy a tarea editada, voy a ponerle editada.
Y miren que ahí ya se actualizó. Vieron que hay una pequeña demora. Ahorita vamos a ver eso por qué es. Pero pues lo está actualizando. También puedo chequearlo. Lo chequeo y también puedo, bueno, voy a crear otra, tarea 3. También puedo pues eliminarlo y pues se elimina. Bien, como les digo, un to-do normal de toda la vida. Como les digo, puede que sea sobre ingeniería porque pues al final Redux es bastante complejo solo para una aplicación de to-dos, pero cuando ustedes tienen una aplicación complejísima donde manejan muchos componentes se vuelve muy cómodo y teniendo un gran alto grado de performance tener una interfaz que maneje muchos datos. Ya, para finalizar, básicamente miren que cada vez que yo hago alguna actualización, por ejemplo este, se demora unos segundos, no es instantáneo, y esto es precisamente porque él está haciendo un request a un servidor, se está demorando un tiempo y básicamente pues me trae la respuesta. Yo podría utilizar como todos los loadings o el estado de interfaz que creé, los loadings para notificar algún loading o pues un cambio en el estado de la interfaz y notificar que estoy actualizando. O podría utilizar el patrón de Optimistic UI y es como actualizo primero en mi interfaz gráfica y luego veo si salió bien el request o no. Pero hago una actualización optimista en mi aplicación. Eso si quieren lo vamos a ver en los siguientes videos, cómo aplicar el patrón de Optimistic UI con Redux, pues ya teniendo toda esta arquitectura. Bien, es un muy buen patrón que utilizan las interfaces gráficas para dar esa sensación de rapidez. Listo, esto ha sido todo por hoy en este video. Recuerden suscribirse al canal, compártalo, pues compártelo si te gustó, si fue funcional, por favor deja un like y ya, nos vemos en los siguientes videos. Hasta la próxima.